Sabes, cada vez que me reúno con un grupo de empleados de Manatech, ellos quieren saber cómo descubrí Ambertos. Y es interesante. Es como si así debiera haber sido. Todo comenzó en la casa de tía Helen cuando tenía alrededor de 9 años de edad, y para mantener a los niños ocupados nos mandaban a buscar el tesoro indio enterrado. Sé que año tras año cavamos muchos hoyos tratando de encontrar el tesoro. Recuerdo específicamente cuando tenía más o menos 9 años que encontramos un objeto redondo con un hoyo y tuvimos acceso a las bengalas. Entonces se nos ocurrió algo. Dejemos pasar una bengala por ese hoyo y veremos cómo resplandece y brilla el oro. Todos mis primos se reunieron alrededor del hoyo y dejamos caer una bengala en él y ¡boom! Salió fuego y nos quemó las cejas, las pestañas y la parte del frente del cabello. Esa fue la primera vez que en verdad utilicé la sábila en una quemadura y recuerdo lo bien que funcionó cuando todos mis primos se pusieron sábila en sus quemaduras. Me interesé mucho en la química y quise enseñar química como mi profesor favorito, que por cierto era un profesor de química. Enseñé química por alrededor de 4 años y durante ese tiempo tuve oportunidad de terminar una maestría en química. Después decidí que había aprendido a hacer todos estos diversos químicos, pero ¿qué quería yo hacer? Y me dijeron que si quería saber qué hacer era necesario que me volviera farmacólogo. Y para aprender sobre farmacología necesitas ir a la escuela de medicina. Entonces Texas tenía 5 escuelas de medicina. Pensé, bueno, voy a solicitar mi entrada a la de San Antonio porque crecí en la San Ángelo. Y además de no estar lejos de ahí, también es una escuela de buen tamaño. Y me aceptaron ahí, y sin embargo el profesor me dijo que sería mucho más feliz en Southwestern. Y dijo, te vamos a aceptar con una entrada pendiente, ve a Southwestern y convéncete de que no irás allá. Entonces llamé a mi buen amigo con quien había crecido y dije, ¿qué tan lejos estás de la escuela de medicina de Dallas? Y él respondió que le quedaba apenas a unas cuadras de distancia. Puedes irte caminando desde aquí. Al día siguiente me levanté y fui a la entrevista con el Dr. Goth, quien era el jefe del departamento, y dije, estoy aquí porque aquí es donde debo estar. Y me dijeron que tenía algo que ofrecer y que realmente deberían considerarme para su programa. Y yo, ¿sabe qué es? Él solo se rió y él dijo, ¿sabes algo? La mayor parte de las personas suplican entrar y tú quieres que te ven a mi programa. Y después cuando me explicó que contaba con el Dr. Garriott, y en ese momento él era el toxicólogo formal más importante del mundo, yo estaba interesado en la toxicología y pensé, bueno, quizá pueda vivir cerca de mis amigos, y eso me parecía muy afortunado. Pienso que si no hubiese tenido a mis amigos tan cerca, eso habría sido un factor de decisión que me podría haber evitado asistir aquí. Así que me voy a la universidad, me mudé a Dallas. Y una de las primeras cosas que hice al hojear el libro del Dr. Goth fue observar que no se mencionaba la sábila. Y estaba convencido, como ya sabes, de que eso era lo mejor para las quemaduras. Y yo le dije, ¿por qué no lo tiene en su texto de farmacología? A lo que él respondió, es interesante. Y dijo, sabes, yo uso sábila fresca, pero nadie ha podido hallar el ingrediente activo biológicamente. Algunas veces la sábila funciona y otras no. Y por eso no está en mi texto. Entonces Abacare se acercó a nosotros y nos ofreció una donación pequeña para estudiar la sábila, y el Dr. Goth se acordó de mi interés en la sábila. Así que me asignaron el proyecto, y creo que si no me hubieran quemado en casa de la tía Helen y terminado en la escuela de medicina, jamás habría tenido la oportunidad de hacer este proyecto para Abacare. Entonces aplico nuestra prueba de detección de medicamentos, que normalmente detectaría cualquier medicamento conocido, y lo interesante es que no se encontraron ingredientes activos biológicamente. Le comenté a la gente de Abacare que a partir de mi experiencia por aquella quemadura que había padecido en casa de la tía Helen, sabía que la sábila funcionaba. Y alrededor de un año después, me dijeron que habían juntado $5 millones para la construcción de este laboratorio. Y yo estaba sorprendido. Pensé,
sabes que no había planeado esto. Lo que quería hacer era regresar a San Angelo y enseñar en la universidad. No averiguar qué había en la sábila, pero terminé aquí por error. Tenía esta oportunidad y parecía que la sábila se seguía topando en mi camino. Necesitaba de un químico para que me ayudara a operar mis instrumentos y parecía que cada vez que ofrecía a alguien este trabajo, ellos aceptaban un empleo en otro sitio. Y resulta que UPS me trajo a un químico. El doctor Everendu buscaba empleo en Dallas. Comenzó a llover. Él necesitaba tomar un taxi y el conductor del camión de UPS se compadeció de él y dijo: te llevaré al hotel que está al final de la calle, pero necesito hacer una parada. Y en el camino se detuvo y tomó los paquetes que contenían químicos. Y el doctor Everendu pensó que si usaban químicos, quizá necesitarían un químico. Y llegó y solicitó el empleo y resultó perfecto para él. Y no fue sino hasta un año después que descubrí que el doctor Everendu había llegado aquí de manera accidental. Así que parecía que cada vez que había un obstáculo, este se eliminaba. Así que así debería ser. Y resultó que seguimos dividiendo las fracciones, las evaluamos y después descubrimos el Leishman. El Leishman se desarrolló de forma tópica como un hidrogel para heridas y se mejoró como una inyección como estimulante del sistema inmunológico. Y después comenzamos con el desarrollo oral. Y para desarrollar algo de manera oral, una de las primeras cosas que debes de hacer es hallar el LD50. Esa es la dosis letal. Es decir, se da el medicamento y a las ratas y determinas cuánto tiempo le toma matar a la mitad de las ratas. Y ese LD50 resultó que contraté a Hazelton Labs, que es uno de los laboratorios farmacéuticos independientes que hace esto para compañías de todo el mundo, y no pudieron encontrar un LD50. Dieron a las ratas más y más y primero intentaron alimentarlas y después las entubaron. Lo hicieron para bombear los ingredientes. Finalmente mataron a una rata. Estamos todos muy contentos por ello. Y después de la autopsia dijeron que tan solo habíamos hecho explotar a la rata. Es como si se te bombearan 5 galones de alimentos y pensé, bueno, eso sí me haría explotar. Como cuando nos reunimos con la FDA, esta dijo que no conocían ninguna droga de la que no se pudiera obtener el LD50. Yo dije, bueno, no es como una droga. Resultó, sabes, que estábamos en un punto muerto. No podíamos proporcionar el LD50 que te permite al final aplicar dosificaciones a las personas. Entonces pensé, ¿a poco aquí termina todo? Entonces, ¿sabes? Lo que era interesante era que el Leishman actuaba como un nutriente especial. Parecía que el Leishman ayudaría a optimizar el efecto de lo que fuera que las células estaban intentando hacer. Esto me hizo pensar un Paracelso y su elixir secreto. ¿Sabes? Paracelso era una persona fascinante. Trajimos desde Asia tratamientos específicos. Y estas fueron algunas de nuestras primeras drogas. No obstante, él tenía este elixir por el que no hizo reclamo alguno. Era algo que tan solo ayudaba a apoyar a la vida y te permitía vivir al máximo. Entonces parecía un producto nutricional. De hecho, con la nueva ley, que es la que me hace regresar, la nueva ley dice que los complementos alimenticios promueven una salud óptima. Bueno, lo que parecía ser es que este elixir te permitía vivir al máximo. Y yo pensé en lo fascinante de su similitud. Entonces, lo que Leishman podía hacer era brindar manosa. La manosa es rara en nuestra dieta moderna. Cuando consumíamos mucha más fibra y muchas más raíces y alimentos encontrados en la naturaleza, podías obtener manosa. Pero esto no es algo que se encuentre por lo general en la dieta. Se requiere para hacer glicoproteínas y para la comunicación célula-célula. Por lo tanto, el Leishman era perfecto para la Dauchia,
porque era un buen complemento alimenticio. Aportaba manosa y quedaba muy bien. Así que la compañía necesitaba encontrar un brazo de mercadotecnia. Ray Robbins asistía a la iglesia conmigo y trabajábamos juntos en muchos comités y siempre me preguntaba qué estaba haciendo. Y Ray siempre me decía que la mejor manera de traer la tecnología nueva al público es mediante la mercadotecnia de redes. Y pensé que ya teníamos un complemento alimenticio y que Ray había estado en el negocio de las vitaminas y los minerales. Entonces pensé que debíamos dejar que Ray se ocupara de esto. Contactamos a Ray Robbins y en ese momento habíamos estado trabajando con otro buen amigo y conocí a Sam. Ahora, ya había comentado a Carrington que ya iban hacia una línea diferente de desarrollo. Yo estaba listo para retirarme. Sentí que había descubierto lo que había en la sábila, pero que me gustaría ayudarlos a que obtuvieran la licencia. Y yo ayudé a trabajar en el acuerdo de licencia de Carrington y Mannatech. Y mientras se hacía el trato, prometía Ray y Sam ayudarles con la historia de mercadotecnia. Es decir, Sam dijo que fuéramos a dar una vuelta, que le gustaría llevarme con él para que explicara a la gente sobre estos productos. Y recuerdo que en la primera reunión que tuvimos en los Heaveners, Sam salió a dar una plática y me impresionó lo buen orador que era Sam. Yo di mi plática y después al día siguiente fuimos a otra reunión. Sam dio esta plática y a los 10 minutos de empezar me sorprendió ver cuán bien lo hizo. Al cruzarnos en el camino me presentó y antes de que subiera al podio le dije: Sam, acabas de dar mi plática, y él respondió que le había gustado más la mía que la suya. Y pensé, bueno, lo que debo hacer ahora es enseñarle. Aprende rápido. Entonces di otra plática sobre cómo funcionan esos productos y cómo podrían ayudar, a beneficiar la salud en general. Y la siguiente reunión Sam realizó 7 minutos de esa plática más los 10 minutos, así que pensé que eso era más o menos una plática. Me ofreció la oportunidad de dar unas cuantas pláticas más y antes de un año ya había dado más de 100 pláticas a distintos grupos. Y lo que me sorprendió, es los excelentes resultados que tuvimos con nuestros productos. Y Sam me ofreció, la compañía en realidad, reunirnos y me pidieron que asumiera las funciones de director de investigaciones. Y pensé, bueno, es más o menos lo mismo que era antes y quizá ahora podría desarrollar otros productos. Así que ayudé con los productos básicos que vende Mannatech. Siempre puede mejorar tus productos y eso era divertido. Además me gusta hablar de ello y escuchar las historias de la gente sobre cómo esto le ha ayudado a optimizar su salud. Mientras yo estaba dando una plática un día, me di cuenta, estaba buscando nuevos artículos sobre glicoproteínas y cómo estos 8 azúcares se usan para formar glicoproteínas. La manosa es muy importante y es, el ingrediente clave. Y pensé en qué pasaría si añadiéramos estos otros azúcares. Y le dije a Sam que deberíamos obtener la patente de este concepto. Así que solicitamos la patente de Ambertos. La razón por la que esto es importante y la diferencia en ese momento fue que los científicos creían que ya no necesitabas la manosa, que podías hacer los 8 monosacáridos que necesitas de la glucosa. Eso no tenía sentido alguno para mí. Y aún así, en ese momento, la comunidad científica pensaba que así era como eso funcionaba. Así que, eso era bueno. Eso estaba a nuestro lado porque, para solicitar una patente, esto debe ser desconocido y no obvio. Entonces sabíamos que necesitabas esos 8 azúcares para hacer la glicoproteína, pero eso no era obvio para hacer un complemento alimenticio que los contuviera porque los científicos pensaban que todo lo que se necesitaba era glucosa, así que cumplíamos con el primer criterio para una patente. Y si los demás científicos supieran que eso es lo que se necesitaba en un complemento alimenticio, entonces no te otorgarían la patente. Entonces, cuando creamos este nuevo producto, Ambertos, teníamos que
pensar en una palabra para él y usamos gliconutriente, gliconutrición. Y recuerdo la primera vez que comenzamos a hablar de lo que solía preguntar a otros científicos. ¿Sabes? ¿Has escuchado antes sobre los gliconutrientes? Y busqué en internet y recuerdo que la primera vez salieron 4 entradas en la red cuando buscabas gliconutrientes y gliconutrición. Y pensé que estábamos comenzando a tener impacto. Y el otro día hicimos eso de nuevo y salieron más de 200,000 entradas. Así que alrededor de 2 años después de que solicitamos nuestra patente, uno de los artículos más importantes apoyaba nuestra idea, en donde descubrimos que hay 2 bombas en el intestino delgado que requieren de la manosa que consumiste y que la bombean al torrente sanguíneo. Entonces creo que Dios no habría puesto esas bombas ahí si no contara con que nosotros obtuviéramos manosa a partir de nuestra dieta. Si tú tienes manosa en tu dieta, cortarás la enzima que convierte la glucosa en manosa. Entonces, Dios la creó para que si la obtenemos de nuestra dieta, no sea necesario utilizar la enzima. Pero si no lo haces, entonces la enzima la puede hacer, lo que de nuevo muestra lo importante que es. Después de eso surgieron más y más datos casi a diario, lo que básicamente apoya la importancia que tienen los gliconutrientes. Me alegré realmente en marzo de 2001 cuando la revista Science publicó glicobiología en su portada. Y en su literatura presentaban las estructuras de los 8 monosacáridos que son responsables de la comunicación célula-célula. Y eso se toma tal cual de dicho artículo. Así que, ¿sabes? Cuando Science reconoció la importancia de estos 8 azúcares para la comunicación de célula-célula, yo sentí como si nuestra ciencia hubiera sido validada. Tú tienes la oportunidad para compartir un regalo maravilloso. Y me siento bendecido, aunque no planeé haberme quemado, ni quería ir a Southwest Medical School, en donde tendría la oportunidad de descubrir Ambertos. Pero parecería como si hubiera sido dirigido. Era mi misión, y creo que por mi relación con Ray, Sam y todos en general, era su misión llevar este regalo de Ambertos a todo el mundo.